Buenas noches. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha vivido estremecimientos en los últimos meses con cambios de presidente y me da mucho gusto saludar a la magistrada que fue la primera que presidió ese tribunal. Ella es Jeanine Otálora, que goza del respeto, desde luego mío, pero un respeto generalizado en el ámbito constitucional. Jeanine, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Es un gusto volver a estar aquí platicando contigo y saludo también con mucho gusto a tu auditorio. Muchas gracias. Pues mira, para hablar contigo, que eres, desde luego abogada, pero constitucionalista, pues tuve que prepararme como si fuera yo a postularme, imagínate, para estar en tu lugar ahí en el tribunal, que lo integran 7 magistrados, ¿verdad? 7 magistrados. Así es, 7 magistraturas, sí. Y pues comienzo por preguntarle a la magistrada Jeanine Otálora, ¿cómo le hará ella y sus 6 compañeros para reconducir la vida interna del tribunal? ¿Cómo reparar el daño causado en los meses anteriores con los cambios sucesivos de presidentes antes de concluir sus periodos, Jeanine? Primero, establecer que en efecto, como bien lo dijiste, somos 7 magistradas y magistrados en la sala superior del Tribunal Electoral. Todas las decisiones las tomamos de manera colegiada a través de un debate interno y un debate público que se lleva a cabo en las sesiones de la sala superior. Obviamente la colegialidad tiene, y es sabido, sus conflictos, sus problemas, sus desencuentros, definitivamente. Hay disidencias, hay mayorías, no siempre se logra la unanimidad. Y yo siempre he sostenido que la disidencia en el ámbito jurídico es algo que abona finalmente a una justicia de mejor calidad. Es un hecho público los conflictos que ha habido entre las y los integrantes de la sala superior, que llegaron ya a un máximo de crisis hace poco más de un mes. Y ahora arrancamos un nuevo periodo con un nuevo presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y a través del diálogo, de recuperar este diálogo constructivo, este diálogo que no siempre va a desembocar en unanimidades, definitivamente no, y no es la finalidad de un tribunal constitucional, pero sí en una búsqueda de consensos, tanto en las decisiones jurisdiccionales como en la administración interna del órgano jurisdiccional, y eso es algo que vamos a construir y que ya muy rápidamente se va a empezar a ver, no solo en cómo se llevan a cabo estos debates y estas sesiones, sino también en el contexto que nos rodea y toda una serie de actividades extras, digamos, a la jurisdiccional por parte de esta sala superior. Bueno, a mí me llama la atención que hayan conseguido la unanimidad para la elección del magistrado Rodríguez Mondragón, porque inicialmente de manera, pues yo no sé, fugaz, 5 de ustedes habían decidido que él presidiera el tribunal y ahora, entiendo, pues la unanimidad incluye a los 2 magistrados restantes, ¿verdad? Así es. Y eso habla precisamente de lo que puede conseguirse en consenso, pese a los señalamientos en contrario, en que había inclusive el señor Reyes Rodríguez Mondragón había tenido que bajarse durante algunas semanas.
En efecto, hubo un primer momento en el que 5 magistrados acordamos de manera unánime entre los 5, mas no era la totalidad de quienes integramos la sala superior, elegir al magistrado Rodríguez Mondragón como presidente. Posteriormente se acordó darnos un periodo de transición entre justamente la renuncia del magistrado Vargas y la elección de un nuevo magistrado para concluir un periodo de 4 años, que este concluye en octubre de 2024. Y para ello nos dimos un poco menos de un mes, acordamos que el 1 de septiembre, y llegamos el 1 de septiembre, se emite la convocatoria para que el 2 siguiente nos reunamos y debatimos de quienes tenían la intención y la inquietud de postularse a esta presidencia, y tuvimos un solo candidato para presidir el tribunal, y ahí se fueron construyendo con el diálogo justamente el acercamiento de 6 votos de las 2 magistradas y los otros magistrados, y digo 6 porque obviamente el magistrado Rodríguez Mondragón contaba con su propio voto. Pero fue el diálogo que es, reitero, fundamental justamente en esta colegialidad, un diálogo dentro del respeto que se le debe al Pleno y que se le debe a la investidura de cada una y de cada uno de nosotros. Y esto nos lleva justamente a esta unanimidad en torno a la elección de quién va a presidir el Tribunal Electoral. Ahora, Janine Otálora, ¿qué tal estuvieron las presiones? Porque yo creo que en el ámbito judicial las presiones son el pan de cada día, pero en estas semanas, meses, ¿qué tan extraordinaria ha sido la presión sobre ustedes? Tanto por parte de los partidos políticos como algunas manifestaciones, inclusive del presidente de la República, en contra de las 2 instituciones electorales que tenemos, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal. ¿Qué tan crudas fueron estas presiones o para ustedes son un trompo a la uña? Y yo te voy a decir, no fueron unas presiones fuera, digamos, de las presiones normales. Yo ya lo he reiterado en otras ocasiones. Lo que hace el Tribunal Electoral es resolver conflictos por el poder público, por el poder político. Y por ende, por su propia definición, estos van a ser sumamente exacerbados, estos conflictos, desde estar peleando un ayuntamiento, una regiduría en un ayuntamiento, hasta estar peleando la presidencia de la República. Es decir, el entorno y nuestro contexto es la lucha por el poder político, con el voto de la ciudadanía, obviamente, de por medio. No voy a decir que no hay presiones, obviamente las hay, siempre las ha habido y las seguirá habiendo. Lo importante aquí a destacar es cómo reaccionamos y cómo nos blindamos ante esas presiones que forman parte de nuestra vida cotidiana, que tenemos que escuchar a las partes. Obviamente cada una de las partes en conflicto trae sus argumentos, trae sus propias presiones, y nosotros lo que tenemos que saber es justamente atenernos a los hechos, a lo que la ciudadanía también ha dicho en las urnas, y atenernos a lo que dice la norma finalmente, para resolver de la mejor manera el conflicto, que siempre habrá una parte molesta, siempre. Sí, frecuentemente, pues el trabajo de ustedes y prácticamente de cualquier juzgador, pues es estar como en medio de una gallera donde se da el pro y el contra de cualquier asunto, pero ante el anuncio de lo que probablemente serán iniciativas de ley para modificar
tanto al INE como al tribunal, ¿qué tanto afecta la legitimidad del cargo? ¿Qué tanto se afecta la protección que debe tener un juez constitucional estas ideas de reforma que por lo demás han sido recurrentes en los últimos años, pero ahora parece ser mucho más dramática? Así es, o sea, como bien lo dices, no hay elección presidencial que no lleve a una gran reforma electoral que afecta a todo el sistema y no solo a sus dos pilares, que es el Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral. Pero la gran diferencia es que quien suele pedir esta reforma electoral es quien quedó en segundo o tercer lugar, es decir, quien pierde la elección. Ya. Generalmente quien la gana no va a pedir una reforma dentro de un sistema que pues ha funcionado. Aquí, ¿qué pasa? Después de 2018 no hay tema de reforma electoral y esta viene con posterioridad. Y me parece que todo sistema, sobre todo en materia electoral, tiene que ser revisado, pero únicamente en cuanto a las reglas que rigen todos estos procesos. Lo que sí no habíamos visto es que en pleno proceso electoral se hiciera referencia a una reforma electoral, que obviamente eso podría afectar, que en el caso no afectó, porque considero que cada una y cada uno de las y los magistrados seguimos haciendo nuestro trabajo muy a pesar de cuáles podrían ser las consecuencias dentro de esta fuerza justamente que implica el ser juzgadora y juzgador y esta prudencia que el cargo exige de parte de nosotras y de nosotros. A ver, magistrada, el tema es por demás interesante porque estos anticipos de lo que vendrá con esas iniciativas de reforma están siendo a partir de la descalificación de consejeros y magistrados electorales. El tiempo de esta conversación se agotó. Yo le pido a Yanino Tálora que permanezca aquí para continuar la conversación. ¿De acuerdo? Claro que sí, con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.